Se habla mucho acerca de las polémicas en el monte del templo, pero muchas veces no se entiende cuál es el problema. ¿Está permitido subir a Arabait? ¿A quién le pertenece el monte del templo? ¿Qué opina la Torá al respecto? Sobre esos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berín. Y primero que nada, los agradecimientos, como siempre empezamos, a la gente que nos sigue, a los que no nos siguen, que nos empiecen a seguir, que dejen sus comentarios, que lo compartan con el tío, con la prima, con la abuela, con todos los que puedan, para que este proyecto siga creciendo. Agradecemos en la parte técnica a nuestro amigo Ariel Katz, que es nuestro productor en jefe, productor general. Y se aplaude. Y por esta agradecemos también al Bekayam. Salel Carmión, a Bekayam, que nos prestó en esa oportunidad equipos de mejor tecnología para seguir mejorando y seguir puliendo el producto que les presentamos frecuentemente. Bueno, entonces vamos a estar hablando de este tema que siempre pasa el tiempo y siempre vuelve a estar como en las noticias. La cuestión del monte del templo, un tema polémico porque tiene que ver con un conflicto prácticamente, sí, vamos a ver cómo es un conflicto milenario que involucra al pueblo judío, al pueblo musulmán y en algún punto también al pueblo cristiano. Entonces, para intentar aclarar un poco, porque el problema con estos temas es que no se entiende bien cuál es la discusión. Todo el mundo opina desde la comodidad de su sillón, sí, ahora con Netflix uno puede ver un documental y opinar de cualquier país del planeta, pero no se entiende bien cuál es qué es lo que están discutiendo, por qué sí, por qué no, quién tiene razón. Obviamente nosotros tenemos una visión, pero vamos a intentar ser lo más imparciales o parciales ambas, pero posibles. Para que esté perdido totalmente y no sepa de qué monte estamos hablando ni de qué templo estamos hablando de ese lugar dentro de la ciudad vieja de Jerusalén que, como dijiste vos, está en tapa diario seguido. Uno ve a veces una cúpula dorada, una cúpula también que en una época era plateada, ahora es medio ya más tirando a gris oscuro o negro, y el cótel justamente en el primer plano con las cúpulas atrás, depende de dónde uno saque la foto, pero generalmente las fotos son desde ahí. Entonces, las que te mandan a vos. Las que te mandan a vos. Las que puede ser también. Es que cada uno le muestra lo que quiere ver, ¿viste? Los algoritmos. Pero bueno, así funciona. Vamos a empezar con la parte un poquito cronológica, histórica, para que entendamos cómo llegamos hasta el día de hoy, porque si vemos, hace 2000 años no había ni explanada, ni templo, ni mezquitas, y hay un montón de cosas que hay que reescribir para entenderlo. ¿Tenemos un punto de comienzo? ¿Dónde lo empezarías? Yo diría... obviamente podríamos hablar de Akeidat Yitzhak, digamos, el sacrificio de Yitzhak, pero no quiero irme tanto hacia atrás. Querría, me parece, para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿qué te parece si arrancamos con la construcción del primer templo? Perfecto. ¿Sí? Entonces, como tal vez muchos sabrán, después de que el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel, se instauró un rey. El primer rey fue Shaul, después vino David, y en teoría el rey David iba a ser quien construiría el gran templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash. Sin embargo, por como es sabido también que decían que las manos de David estaban llenas de sangre, a él no se le permitió construir. Él comenzó igual un poco compró el terreno, los materiales. Les recomendamos que escuchen el capítulo sobre el Beit HaMikdash, el último de la primera temporada, el número 40, y que más información al respecto. Y ¿dónde eligió el terreno? ¿Dónde compró y dónde construyó? En el famoso Monte del Templo. El Monte del Templo se llama ahora. Es el lugar en cuestión, sí. Porque estuvo el templo. Sí. Antes de eso se llamaba Ara Moriah. En la Torá lo llama Ara Moriah cuando habla del sacrificio de Yitzhak, que es el Ara Moriah. También Har Zion. Hoy en día Har Zion y Arabait son distintos porque se reutilizó el nombre para un monte aledaño. Pero ese es el lugar que David conquista, donde construye su hijo el primer templo, el rey Salomón. Los babilonios lo destruyen. Sí. Ahora, para la tradición judía, obviamente no fue casualidad que eligió justo ese lugar porque, bueno, había una buena oferta, tenía linda vista. No, según la tradición judía, ahí fue donde Abraham fue el sacrificio, lo que llama el sacrificio de Yitzhak, que obviamente, como sabemos, no lo mató a Yitzhak, pero donde Dios le dijo que sacrificara a Yitzhak. Es un lugar muy, muy representativo para el pueblo de Israel. Sí, mucho antes de eso se habla que la piedra que en ese lugar está es la Eben Ashtia, la piedra fundacional, que es la piedra que dio origen a la existencia del mundo. También para que conozca un poco de la Torá, de la Biblia, cuando el patriarca Jacob sueña con la escalera y los ángeles que suben y bajan, durmió ahí también. Así que es un lugar muy recurrente en la historia de la tradición judía. Claro. Entonces, ¿qué mejor lugar que ese como para construir el gran templo para el pueblo judío? El rey Salomón, el hijo del rey David, es quien construye el primer templo en esa locación, que era, para que se den una idea, un territorio mucho más pequeño del que vemos hoy. Dice una explanada gigante, pero estamos hablando más o menos en el 1000 antes de la era común. Sí, construye sí, tal cual, construye menos 800 para ser exacto, pero construye en ese monte, porque realmente en el monte hoy día no hay monte, ya explicaremos. Vamos a ver qué pasó. Pero en ese momento era un monte y aprovechando las pendientes y como le dio la geografía del lugar, construyó un templo que era
magnánimo, era algo muy grande, del cual se tiene casi nulos registros arqueológicos, principalmente porque no se deja hacer excavaciones en el lugar, por los temas que ya vamos a llegar, pero los babilonios terminan destruyendo este templo, dura como un poquito más de 400 años, los babilonios lo destruyen, el pueblo judío se va al exilio, vuelve, y cuando vuelve construyen el segundo templo. Sí. Dirigidos por Ezra y Nehemías, ya eran retornantes de un exilio, no tenían poder adquisitivo, no tenían muchos recursos, hacen un templo como pudieron, mantuvieron el lugar, un poquito la forma, pero obviamente que los materiales eran mucho peor, mucho más Precarios. precarios, tal cual, gracias, muchos los de los elementos rituales tampoco estaban, se habían perdido, hicieron lo que pudieron para darle de vuelta vida al culto de la ley judía en la tierra de Israel. Lo que es importante es, más allá de la cuestión de la precariedad de los materiales, volvemos a insistir, lo importante era el lugar, que es lo que está constantemente en conflicto. ¿Quién tiene la posesión de ese lugar que es sagrado? Por ahora, hasta ahora venimos viendo que es sagrado para el judaísmo. Ya va a entrar obviamente el condimento que tiene que ver con el pueblo musulmán, pero para eso falta. Entonces se construye el segundo templo, que al principio fue precario, pero después tuvo una gran extensión, una gran ampliación, ¿sí? O sea, creo que lo que terminamos viendo un poco hoy. Que eso ocurrió con Herodes, cuando gobierna Herodes, ya estamos hablando del año menos 30, de la era, antes de la era común, o sea, del 30 antes de la era común. Elegí una, o menos 30 o 30 curada como una. Ambos son lo mismo, pero no se confunda usted en su casa. Entonces, el Herodes tuvo un conflicto grande para mantener su trono y sobre cómo iba a ser cómo legitimar su gobierno, que tenía ciertas dudas sobre su origen y sobre su legitimidad como gobernante. Entonces, hace un desastre, el pueblo judío lo termina odiando, y para consagrarse con el pueblo judío otra vez, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Congraciarse. Congraciarse. Consagrarse. Sí, congraciarse con el pueblo judío. Otra vez, gracias. Entonces dice, voy a reconstruir el templo de Jerusalén como mi ofrenda al pueblo para que de vuelta me quieran. A todo trapo. A todo trapo. Esa vez sí, que es, según lo que leía preparando para este programa, para que se den una idea, el lugar obviamente se llama el Monte del Templo porque, como se pueden imaginar, era en un monte. Ahora, en esa época él corta la montaña, fue una cuestión de ingeniería impensada para la época, y se genera este tipo de explanada, pues se rellenan los lugares donde quedaba primero. Sí, la parte que le sobresalía la corta, y sobre el resto hace 4 muros de contención que los tenemos en pie al día de hoy. Eso llamamos nosotros el muro Uno de ellos, occidental, ¿no? Mal traducido, muro de los lamentos, que lo podemos ver aquí atrás en parte de producción, gracias a la producción. Sí. Elegí los cuadros. Claro, pintó un hermoso cuadro para la ocasión. Vemos cómo cambian los cuadros según cada capítulo. Entonces, es lo que entonces corta la punta, como bien dijiste, corta la punta, y el resto hace los 4 muros, los llena de tierra y de piedra. Entonces le quedó una explanada enorme. Estamos hablando de 150.000 metros cuadrados. 150 metros cuadrados, tal cual. Perfecto. Eran 150 dunas en la medida de que se usaba en la zona. Pero sí, realmente muy grande. Y eso le dio la posibilidad de armar un templo magnánimo ya. Ahora, todo muy lindo por 7 años. Sí, ya no tenía la pendiente, como no tenía el problema de la montaña y la geografía de la montaña, aprovechó y hizo un templo que el Talmud dice que el que no vio el templo de Herodes no vio una casa bella en su vida. Sí. Hasta ese punto llegó la belleza que él construyó, y los restos que podemos encontrar, la mayoría que encontramos son de este templo, el segundo templo. Ahora, todo eso, como decía recién, fue solamente por 7 años. ¿Por qué? Porque en el 63 de la era común, en el año 63. 70 años. Desde menos 10 hasta el 70. No, pero se terminó de construir en el 63, ¿no? No. Terminó de construirlo en el menos 4, tengo entendido yo. Ah, ok. Bueno. En su casa. Habrá que chequear. Bueno, vamos. No te lo voy a pelear. No, ya había muerto, en el año 0 ya estaba. Bueno, depende de quién lo dice, pero Poncio Pilatos. Ah, ok, entonces seguramente tenés razón. Sí. El espíritu de Herodes seguía vivo en el pueblo. En definitiva, no duró tanto. Imagínense que la construcción la hizo para que se por 70 años tampoco. Para que se mantuviera, claro. Uno espera que dura mucho más tiempo que 70 años, seguro. Así de que hecho, hay construcciones de Herodes en pie al día de hoy. Es una locura. Masada ese. Masada, la fortaleza de Masada arriba, el Herodión, la Meata Maspelá. Herodión es la que después fue adentro. No, digo, sí, obviamente. El ego de los grandes constructores. Tal cual. Bueno, en definitiva vuelve a ser destruido el gran templo, sí, del Beit HaMikdash en el año 70 vuelve a ser destruido, esta vez por los romanos. Sí. Así es. Y ahora... con la prohibición de que los judíos accedan. Claro, entonces ahí arrasar con todo. Ahí empieza una época, como sostiene la religión judía, no hubo un tercer templo, es decir, ahí fue destruido el gran templo, pero estamos hablando de 70, faltan casi 2000 años hasta el día de la fecha. Entonces, ¿qué fue ocurriendo en ese entonces?
Entran los romanos y los romanos toman posesión, prohíben el ingreso a los judíos y también empiezan a construir sus propias, templos o lugares para sus propias deidades. Sí. No le permitían entrar a los judíos. En Tisha B'Av sí les permitían entrar. Había un día al año que podían entrar, que el emperador Constantino, que les permitía entrar el Tisha B'Av. Ahora, después hay una historia que, según la leí, esto también me parecía interesante. Van pasando los años, ¿sí? En el año 300 un emperador que duró solamente 2 años, el emperador Julián, que era el sobrino de Constantino, parece que habla con los judíos y dice, bueno, ¿saben qué? Ahora quiero que construyan un tercer templo. Y como que les dio el permiso, como que los incitó a que construyeran un nuevo templo. Sin embargo, duró 2 años su mandato porque murió y ahí se canceló. Obviamente vuelven las prohibiciones a los judíos de merodear por ahí. Y no sé si ya podemos pasar cuando entra el pueblo musulmán en juego en esto, ¿sí? Después de la conquista romana, lo que ocurre es que los musulmanes toman varios años más tarde, en el 638, Siglo VII, tal. el siglo VII, los musulmanes toman control de este terreno que antes estaba en manos de los romanos. El califa Omar, ¿sí? Omar ibn al-Khattab, para no ofender a nadie, vamos a ser con nombre y apellido. Ahora, libera la zona y toma posesión. Y ahí es cuando entra el pueblo musulmán a ocupar un poco este terreno, ¿sí? Sí, que también consideran sagrado. O sea, tenemos que entender que también tanto el cristianismo como el islam se construyen en base al judaísmo, con ciertas reformas, ciertos cambios, pero la santidad del lugar la respetan, la mantienen, también sostienen que la piedra que está ahí es la piedra fundamental de la creación del mundo. Y ellos tienen que el sacrificio de Isaac era el sacrificio de Ismael. Tiene que el sacrificio de Abraham fue también ahí, solamente que en el Corán, cuando se reescribe la historia se reescribe que el sacrificio fue Ismael que fue sacrificado y no Isaac. Y ahí construye entonces justamente todas las mezquitas que tenemos al día de hoy, con ciertas reconstrucciones. Ahora, hay 2 grandes construcciones. En el 680, en el año 680 es que se construye el famoso Domo de la Roca, que es el domo, valga la redundancia, dorado que se ve hoy, que no es una mezquita. Que no es una mezquita, Eso. claro. Ahí es donde se sostiene que bajo tierra, ahí está el lugar donde fue, según los judíos, Akeidat Yitzhak, ¿sí? El sacrificio de Yitzhak, según los musulmanes, el sacrificio de Ismael. Y posteriormente el ascenso de Mahoma al cielo. Claro. Entonces, eso no es una mezquita, eso es un lugar sagrado por estas cuestiones. Años más tarde, en el 715, ahí sí se construye la otra gran punta religiosa, según el pueblo musulmán, que es Al-Aqsa, que es la mezquita de Al-Aqsa. Que hoy en día vemos con una cúpula como gris oscuro, en su momento era plateada también. Ajá. Y es el otro lugar santo, o sea, el otro lugar importante que los musulmanes construyeron ahí. Hay ciertos lugares también. Sí, en las mezquitas también. Sí, después hicieron varias nuevas, de hecho en las últimas décadas también hicieron cosas nuevas, construcciones ilegales también, que quizás la mencionaremos. El domo después colapsa en el año 1000, se viene abajo, construyen de vuelta. Pero Hay quien dice, y esto de vuelta, intentando mantener el máximo de los respetos por otros pueblos, pero hay quien dice que en realidad también había una intención de quitarle protagonismo a la Meca. Si hoy en día hiciéramos un top 3 de lugares importantes para el mundo musulmán, el primero es la Meca, sin duda, y el segundo y el tercero serían el Domo de la Roca y Al-Aqsa, si no me equivoco. Medina segundo, Medina. Después tercero, bueno, el Domo de la Roca. Entonces querían también traer peregrinación y fieles, obviamente también implica un movimiento económico bastante importante, entonces hicieron estas construcciones como para también traer gente. Es un lugar, obviamente, que creo que transitan más de como 400.000 personas por año. Es un lugar sumamente concurrido por la religión musulmana. Entonces, ahí es cuando de pronto ya tenemos, en el mismo lugar donde hubo una construcción religiosa sumamente importante para el judaísmo, que ahora hay unas construcciones religiosas sumamente importantes para el pueblo musulmán. Así es, así es. Y bueno, y esto quedó así construido y como lugar de culto musulmán durante muchos años. Los judíos se acercaban hasta el muro que tenemos al día de hoy, se sigue usando. Y creo que tenemos que saltar ya al siglo XX. Sí, no. Medio. Hubo épocas, esto también va variando, en las cuales sí se les permitía a los judíos rezar así. Podían entrar a rezar, iba cambiando obviamente según el mandato, el califato. Tuvo la época de las cruzadas también, que fue complicado. Antes de llegar a las cruzadas. Pero esto también es importante por algo que tiene que ver con la discusión hoy en día. En épocas, incluso bajo dominio musulmán, se le permitía, hubo varias épocas en las cuales los judíos tenían permitido entrar ahí y rezar. O sea, no es que estaba prohibido el ingreso de los judíos. Hubo momentos en los cuales sí, pero hubo momentos en los cuales estaba absolutamente permitido. Al inicio de
del año 1100 más o menos, están las cruzadas. Y ahí también entra en juego el cristianismo. El cristianismo que toma el lugar, echa a todos los musulmanes y también toman posesión de estos lugares, pero después van a ser echados también. A su vez, años más tarde, Sí, Saladino. Sultán Saladino. Con todo. Sí. Y sí, básicamente podemos decir que ahí ya hubo bastante estático el control musulmán de la zona hasta principios del siglo XX. Así es, así es. Bueno, se funda el Estado moderno de Israel en 1948, pero Jerusalén y la zona esta de la Ciudad Vieja quedó fuera de lo que era la soberanía judía. Quedó bajo el dominio jordano. O sea, en el 47, cuando se estaba discutiendo la creación del Estado de Israel, primero que nada, perdón, hasta el 1914 estaba el Imperio Otomano, los británicos después toman posesión del lugar. En el 47, cuando se estaba hablando un poco de la creación del Estado de Israel, estalla una guerra porque estaban hablando de la partición de Jerusalén, cómo se iba a repartir, para qué lado, para qué no. Ciudad internacional, estaba la opción de la ONU. Claro. Que quede de nadie. Pero al final no ocurrió porque estalla una guerra. Y al principio queda en mano de los jordanos. Sí, sí. Así es, en el 48 los jordanos conquistan el lugar, o sea, queda bajo su propiedad, y esto fue así, de continuo, casi 20 años hasta el 67, 1967. Sí. Donde se da la famosa Guerra de los 6 días, donde Israel tiene una victoria aplastante sobre sus vecinos, sobre Jordania, sobre Egipto, sobre Siria, y ahí los soldados israelíes entran a esta zona tan conflictiva y la conquistan, se puede decir. Famosa foto. La recuperan, más que nada. La famosa foto del rabino Shlomo Goren, que va a ser un protagonista de esta historia. El rabino Shlomo Goren, el rabino del Sal, de la muerte rabino del ejército. Del ejército. Después fue gran rabino de Israel. Hay una foto muy conocida de él tocando el shofar ahí en el Kotel. Después de Shabbat Beyadeinu, el monte del templo está en nuestras manos. Es claro. Que los soldados ponen una bandera también arriba del Kotel. El pueblo judío recupera acceso a su lugar sagrado, que es el Kotel, para que la gente entienda, el único lugar sagrado oficial judío constante, histórico y que está citado en nuestras fuentes es el Kotel, el muro de contención que queda por el lado del templo, que es justamente el punto más cercano al monte del templo. Y ahí se recupera acceso, los judíos llegan, emoción total, y bueno, y falta la parte de, política y práctica de qué va a pasar con el lugar. Claro, porque en el 67, cuando Israel toma control de todo el territorio, no solamente del Kotel, sino también de control del acceso a la parte justamente del monte del templo, que todavía no estamos metiendo en la cuestión halágica, pero intentemos por ahora desarrollar la cuestión que tiene que ver con histórica o geográfica o política, por así decirlo. Entonces, ahora se tiene acceso, sin que nadie le diga si pueden entrar o no, a los judíos a entrar a ese lugar. Después de muchísimos años, estamos hablando de miles de años que siempre se fue pasando de mano entre babilonios, romanos, otomanos, musulmanes, etcétera, pero los judíos nunca tenían control. 67 tienen control. Ahora, hay toda una novela detrás porque, recordemos, en el 67 Israel recupera el territorio. Cuenta el mito que inmediatamente Shlomo Goren, que esto también para checarlo, pero se dice que Shlomo Goren, que era un ferviente activista por retomar el control del monte del templo, inmediatamente pone una sinagoga ahí y abre una oficina y demás. Ahora, obviamente hay discusión, porque era un lugar sagrado para los musulmanes. Moshe Dayan, el famosísimo ministro de Defensa, al principio dice, finalmente está en manos de los judíos. Y el del parche del ojo. El del parche del ojo, sí. Conocido por el héroe de muchas abuelas. Sí, sale diciendo, bueno, no, finalmente estamos en control de este lugar, es nuestro. Ahora, se tiene que dar marcha atrás porque hay una presión internacional tremenda con Israel y sobre todo de los otros países árabes. Sí, otros países árabes también tenían mucha fuerza al momento. Obvio. Estamos hablando de Turquía, Arabia Saudita, Irán. Ellos le dicen, escúchame, le ganaste a Jordania y a Egipto, pero somos un montón más. O sea, claro, si no querés que nos metamos, este lugar, respetalo. Sí. Ahora, recordemos que por más que uno puede hablar, en realidad uno tiene que hablar de los milagros que ocurrieron en las distintas guerras sin quitar mérito a los soldados, pero es un país que tiene menos de 20 años de existencia, de una guerra constante tras otra, y le dicen, miren, levanta el teléfono, muchachos, cuidado con lo que hacen con el monte del templo, porque están todos los países árabes que todavía no guerraron contra ustedes, que están dispuestos a hacer cualquier cosa si ustedes se meten en este territorio. Y ahí empieza toda la novela de, bueno, el control político, pero la autonomía religiosa, que sí, que no. Esto, como decíamos antes, Shlomo Goren se opone fervientemente, él estaba en contra, pero la presión internacional era muy fuerte. Sí. Y ahí está el status quo, ¿no? Ahí surge el famoso status quo, que para que los separatines, que se mantenga todo como está. O sea, no toquemos nada para no hacer lío. Y se marcaron algunos puntos, en resumen y rápidamente,
ellos dictaminan que el Waqf es como es un departamento dentro del Ministerio de Culto Jordano, que es un departamento completamente religioso. Ellos van a administrar el lugar. O sea, ellos van a decir quién entra a la mezquita, quién sale, qué rezo se dice, qué se puede hacer, qué no. Dentro del lugar, el Waqf. Ahora, pusieron también como status quo que el judío pueda entrar a ver el lugar, pero no rezar. Eso para mí una vez que uno hace un raconto histórico, ya que esto no es un shiur, sino que es un podcast y eso es lo que tenemos que mantener en espíritu, la verdad que no lo entiendo. Es decir, nosotros hemos visto que cuando hubo un control político y social de un gobierno musulmán, los judíos tenían permitido entrar y rezar. Ahora, cuando hay un gobierno político de Israel, que, entre paréntesis, toda la seguridad es de la policía de Israel también. O sea, el control... No llegar a eso, si le faltan 2 Entonces, se ofrece y no puede, los judíos que tienen un control político del lugar no pueden entrar a rezar. Sí. Yo no digo, obviamente, faltar el respeto a las otras religiones, pero si cuando gobernaron los musulmanes, los judíos pueden rezar, ¿cómo puede ser que ahora que hay un control político israelí, la situación sea peor, sin entrar en la cuestión alágica? Sí. Que es un tema que vamos a hablar después, porque tal vez hay razones alágicas que nosotros no deberíamos ir ahí. Sí. Pero no que del otro lado impongan ustedes no pueden estar acá. Sí. Ya de por sí la situación imagínate un ejército conquistando un lugar y dicen, bueno, este te lo devuelvo, o este ocupate vos. O sea, pensando en guerras modernas, no sé, Malvinas. Viene el ejército argentino, recupera Malvinas en el 82, y ¿sabes qué? Thatcher, por favor, esta zona, ocupate vos, vení a administrarla, mandá a tu gente. No, se puso Puerto Argentino, como que se cambió todos los nombres, automáticamente se conquistó, se usa. Está bien, y de vuelta, presión internacional y todo, pero llegamos a un acuerdo quizás más parejo, como decís vos. Ahora, otros 2 puntos que tiene el status quo es soberanía y seguridad son israelíes. O sea, el tipo que nace ahí va a tener un documento que diga Israel, que diga... Sí, un documento israelí. No hay nacimiento, no es un hospital, pero para que tengamos la referencia, se aplica la ley israelí, la jurisprudencia israelí, o sea, ¿quién te va a juzgar por lo que hiciste ahí? Va a ser la ley israelí. Y la seguridad también, o sea, los que protegen el lugar, lo que dicen, o sea, cómo mantener el orden y entran cuando haga falta, van a ser los policías y los soldados israelíes. En este caso es lo que es la especie de gendarmería israelí que se llama la Guardia de Fronteras, el Mishmar al-Gvul. Que eso obviamente, de vuelta, cualquiera que está vinculado con el pueblo judío, con el Estado de Israel también, conoce cómo se lo juzga con una vara absolutamente dura a Israel. Estamos hablando de un lugar que técnicamente está controlado por el Estado de Israel, le ofrece la seguridad y los ciudadanos no pueden entrar de manera libre. Sí. O sea, es la policía israelí diciéndole al ciudadano israelí, vos acá no pases porque sos judío. Claro, porque me vas a generar problemas. Pasa todo. Yo me acerco a la puerta y viene un guardia de seguridad bastante grandote. Y me pregunta, ¿Muslim? Me veo con cara turista, me dice en inglés. Te preguntó si no tenía mucho... Y le digo, no me acuerdo. ¿No? Sí. Me dice, hasta acá, Azkan. Me dice, no puedes seguir avanzando. Algo que no ocurre, por ejemplo, en el cótel. Sí. Cualquier musulmán puede ir al cótel y nadie le va a decir nada. Sí, estamos hablando del lugar que es más sagrado para los judíos. Que esto también es bastante molesto. No estoy hablando de la cuestión alágica, que tal vez uno diría, bueno, yo decido no ir porque los rabinos dicen que está prohibido, que es, ya nos vamos a meter en eso en un instante, pero la cuestión geopolítica, la cuestión social que se vive en Israel, que es el control político del lugar y que te digan, vos no podés pasar, y del otro lado, en el lugar más santo para los judíos puede entrar cualquier persona, y que después digan, es una apartheid, ya eso fue una gran comedia, pero bueno. Tal cual. Y el último punto del status quo es no banderas. No queremos que pongan la bandera israelí acá, no una bandera palestina, una bandera de Hamas. Cuando esto se viola a diario, de hecho, cada manifestación de los viernes, más que nada cuando están los conflictos, especialmente el último conflicto con Gaza, el de 2021, cada año suele renovarse, aparecen banderas incluso de organizaciones terroristas, como fueran sus pancartas o apoyo, cuando es parte de no banderas, es no ustedes, no nosotros, para mantener el lugar apolítico. Tampoco se suele cumplir lamentablemente, pero bueno, esa es la idea original. Ok, ahora, he sabido que hay ciertos grupos que sí suben a Harabait, siempre se genera un poco de conflicto, siempre genera bastante rispidez. Sí. Y de hecho por eso hemos decidido hacer este episodio. Sí. Ahora vemos que técnicamente la cuestión política, visitar el lugar no hay ningún problema, o sea, con lo cual la rispidez que se genera por todos los ataques que se generan al Estado de Israel por visitar este lugar, el Monte del Templo, no tienen ningún fundamento. Porque si no, están provocándonos. ¿Cómo provocándonos si estoy visitando un lugar sobre el cual tengo soberanía? Sí, y aparte que sí, siguiendo las normas que se dictaron en conjunto con el Waqf de Jordania sobre cómo hacer. Así fue que en el 2000, cuando sube Ariel Sharon, que en ese momento era el líder del Likud y jefe de la oposición, coincide casi con la segunda intifada palestina,
Y lo primero que hicieron los palestinos es, estamos peleando por recuperar Al-Aqsa, por cómo invadieron Al-Aqsa, Claro. por cómo invaden Al-Aqsa, cómo profanan Al-Aqsa, cuando la profanación, un día profanación entiende hacer un grafiti, romper algo, entrar a ver un lugar, no suele ser una profanación. Sí. Y después encima se pidió en forma bilateral, tanto un acuerdo palestino-israelí, con la mediación de Estados Unidos, de que se arme una comisión internacional para que chequee qué fue lo que pasó, la comisión Mitchell, y la comisión Mitchell dijo, no tuvo nada que ver la visita de Sharon con la intifada. Y se fue la intifada fue porque Me tenían ganas, estaban buscando una excusa. buscaron, fueron la excusa que como coincidió temporalmente la combinaron. Así que Sharon quedó libre de culpa y cargo por ese aspecto, por lo que hizo, no fue culpa de él. Después más adelante está el activista Yehuda Glick, que después fue parlamentario en Israel también, que armó una organización para fomentar la presencia judía en el Monte del Templo. Un palestino lo agarró a la salida de un evento y lo disparó, estuvo un mes entero en terapia intensiva hasta que logró salir. Bueno, después de 2017, cuando fue el tema de los policías que mataron 2 policías israelíes, después se descubrió que los que perpetraron el atentado, los terroristas, estaban escondidos en Al-Aqsa, terminaron neutralizando y terminando abatiendo en Al-Aqsa, y descubrieron que las armas estaban escondidas en Al-Aqsa. Después Israel dice, bueno, Dice, pero y visitar el lugar es profanarlo. visitar es probable, pero esconder armas terroristas no. Y después Israel dijo, bueno, ¿sabes qué? Pongamos detectores de metales. Tuvo una historia ahí. Un escándalo internacional, tuvo que Israel de eliminar los detectores, poner cámaras con detección de caras, algún tema de compensar con tecnología la falta de presencia física de detectores de metales, todo por el lío que se armó, cuando la realidad era garantizar la seguridad israelí y también la que están adentro, porque si hay un terrorista con una bomba puede explotarle a cualquier persona. De hecho ha habido incendios internos por molotovs de terroristas que quedan lanzar y se les cayeron adentro, se prendió fue una cortina aparte del lugar, y eso realmente que es Y después tiene que ir los bomberos de Israel a apagar. apagar el incendio, tal cual. Ok, pero todo esto tiene que ver con la cuestión geopolítica. Y en la última, la de Ben Gvir, tenemos. Bueno, obviamente lo que 2022, ¿no? lo ocurrió hace pocos meses, Ben Gvir, Pocas semanas. y Tamar Ben Gvir, Sí. hace días. Bueno, días puede ser cualquier cosa, puede ser 200 días también. Y Tamar Ben Gvir, que es el ministro, el político estrella en este momento del Estado de Israel, que es un conocido integrante del movimiento nacionalista religioso, que fue, como él decía, una de las cuestiones en la campaña también de volver a ingresar al Monte del Templo sin problemas, que de vuelta no es que fue a rezar ahí, fue a visitar, obviamente fue tomado como un acto de provocación, pero Ya hubo una intención de provocación. sí, pero toda la cuestión de analizarlo como una provocación parte de la base de que nosotros asumimos de que está mal. ¿Cómo va a subir al Monte del Templo? ¿Y por qué no va a subir? Sí. A menos que haya una cuestión alárgica, que es lo que vamos a hablar en breve, como les vengo prometiendo ya 4 veces. Sí. Pero si no hay desde la cuestión geopolítica, analizarlo como esto es una provocación, es una burrada. Porque es una provocación, está dentro del status quo, no rompió el acuerdo que está vigente. Ahora, pasando al otro tema. Alágicamente, ¿qué opina la Torá o qué opinan los rabinos? Porque obviamente hay una discusión respecto de si está permitido. No me importa quién tenga el control político. Supongamos que hay un control absoluto del pueblo judío y tuviera la posibilidad de ingresar. ¿Se puede hacer eso o no? Bueno, primero tenemos que entender que el judaísmo habla de santidades. Santidades de los lugares que son santos, que tienen un aspecto de una importancia espiritual. Vamos a hacer un capítulo especial quizás sobre la santidad, porque es algo también que hay que definirlo según el judaísmo, y no que nos imaginemos el concepto de santidad de el angelito de bailar, porque era el hombro derecho y era un angelito blanco. Pero dejando esto al margen, la ley judía dictamina que el lugar es tan sagrado que uno tiene que cumplir ciertas normas para entrar, y así todos hay lugares que no se pueden entrar. Algo que es interesante, porque se plantea, antes de dictaminar eso, se plantea una discusión, bueno, ¿qué ocurre? La santidad de este lugar es supuestamente porque estaba el Gran Templo. El Gran Templo se destruyó. ¿La santidad se mantuvo o se destruyó con el templo? Una vez que ya son ruinas y no está el Gran Templo, ¿se mantiene la santidad? El dictamen legal del judaísmo es que la santidad en ese lugar se mantiene. Ese lugar se considera un lugar santo y, como decía recién Johnny, como cualquier lugar santo, tiene unas conductas legales. Hay que requisitos. Ahí está, perfecto. Así es. Y para que uno tenga idea, el lugar está dividido en 4 zonas. Para que nos imaginemos. Y cada zona con un nivel que va en incremento a la santidad y por lo tanto en incremento las leyes, las exigencias para la persona que entra. El más conocido de todos, y es el más santo y el que quizás el más resuena, es el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum, donde entraba solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, ni siquiera un sacerdote común podía entrar, solo el más importante de los sacerdotes, y un día al año, también con ciertos rituales de purificación previos, pero era una persona un solo día. Después está el edificio del templo,
que en el edificio podían entrar solo los Kohanim. También con ciertos requisitos legales de purificación, pero solo Kohanim. Es una persona que dentro del pueblo judío no es Cohen. En el pueblo judío hay Cohen, Leví e Israel. Son 3 ramas, depende a qué familia pertenezcan, tema genealógico. Entonces solo entraban los Kohanim al edificio. Y después hay 2 zonas más. Está la zona que se llama Ajail, que había un muro alrededor del edificio que dejaba una especie de patio alrededor. Sí. Y en ese patio podían entrar solamente tenían vedada la entrada los que estaban con una impureza de muertos. O sea, el judaísmo habla que la persona muerta tiene una impureza especial. Haremos otro capítulo de las impurezas porque no nos vamos a abrir ya por las ramas. Pero una persona que estaba impura de muerto no podía pasar ese límite. Y por último estaba el resto de la superficie del monte del templo, que hoy en día sería el resto de esta explanada que construyó Herodes, donde ahí ya el nivel es más bajo y con solamente una inmersión en una mikve, que es un baño ritual, una bañera que al día de hoy existen y están funcionando y son funcionales por todos lados, donde hay comunidad judía, con esa purificación suficiente para entrar a esa parte. Ahora, claro, como decía recién Johnny, la cuestión de la impureza se puede purificar. La impureza más simple, o la más leve, por así decirlo, se puede purificar después de ir a una mikve o a un baño ritual, esperando una cantidad de tiempo. El problema es que las impurezas que son más severas necesitan otros procedimientos. No vamos a entrar ahora en la descripción de qué procedimientos hace falta para purificarse, pero son procedimientos que hoy en día no se pueden cumplir. O sea, no tenemos los elementos necesarios como para poder cumplirlos. Entonces, todo el tema pasa a ser que incluso si se tuviera control absoluto y no hubiera ningún problema, y si la gente de la ONU se ocupara de las cosas que se tienen que ocupar y estuviera todo más tranquilo, incluso en esa situación, el problema es que es un problema técnico, por así decirlo. No se sabe bien dónde termina cada uno de estos niveles, cada uno de estos espacios, y empieza el otro. Con lo cual, hay una duda lógica respecto de, bueno, ¿hasta qué lugar uno podría pasar? De hecho, incluso los grupos que consideran que hoy se puede ingresar al monte del templo, siempre dicen, primero tienen que ir a la mikve, tienen que hacer el baño ritual, no se puede ir así como así. Ahora, la gran mayoría del público, de los grandes rabinos líderes de la corriente jaredí, la corriente ortodoxa, consideran que los límites están absolutamente difusos, no se saben, no es claro. Sí, de hecho hay más de 12 opiniones sobre cómo estaba colocado el templo dentro de la explanada. Claro. Entonces, si bien es verdad que hay muchas pruebas a favor de la opinión que sostiene que el Santo Santorum estaba donde hoy está la cúpula dorada, por historia, por arqueología, por lógica, por un montón de cosas, hay mucha discusión. Y el castigo por entrar a una parte que está prohibida es uno de los castigos más grandes que el judaísmo tiene, y se llama caret. Caret es como una especie de corte espiritual. O sea, toda persona tiene un alma, toda alma está conectada a Dios, y esa conexión con Dios se corta. La persona sigue viviendo, pero desconectada, como que pierde la cuerda que lo ata al barco y después termina en cualquier lado del océano. Ese es el castigo quizás más grave que el judaísmo plantea, y eso es el castigo que se da cuando una persona entra a una zona que no es la que estaba apto él para entrar. Entonces, sumado a esto, que es el castigo tan importante, y que no sabemos exacto en qué lugar es, entonces arriesgarse a entrar es peligroso. Claro. Porque uno se pone en una cueva con una víbora, no, por la víbora está en la otra punta, bueno, pero es una víbora venenosa. No solamente es peligroso, está prohibido. O sea, más allá del peligro, digamos, en una situación así, en donde hay una duda alágica respecto de un castigo de caret, el dictamen es, ante una situación de duda, uno tiene que lo que llama leahmir. ¿Sí? Entonces vamos a inclinarnos por la opción, bueno, por así decirlo, la versión más severa implica que tal vez estás entrando a un lugar en donde el castigo es caret, entonces ¿sabes qué? Tenés prohibido entrar ahí. Así es. De hecho, bueno, visto del otro lado, el que entra, digamos que vamos a ver ahora que dicen que se puede entrar, el que entra no es que está Hayab Karet porque no sabemos dónde Claro. pasó, pero esa duda de entrar en la posibilidad del peligro ya es suficiente para decir no se puede entrar. Y así es que se surgió 2 grandes corrientes, la corriente más mayoritaria, como dijiste, que dice que no se entra por esta duda. Ahora, perdón, no solamente, porque a veces se habla de cuando muchas veces hemos presentado la postura jaredí, esta cuestión de no entrar la mantiene solamente la ortodoxia más yeshivatí, ¿no? También el rabinato del estado, el Rab Lau en su momento, el Rab Ovadia también. Cook primero dijo que está por Rab también. Bueno, ese con Rab Cook, pero después todos los grandes rabinos de Israel. Los grandes rabinos de Israel, salvo uno, ahora vamos a mencionarlo, pero desde hoy en día los actuales Rab Lau y el Rab Yitzhak Yosef, hasta podemos ir para atrás, el Rab Shidron, Rab Ovadia Yosef, el Rab Mordejai Eliyahu, que siempre fue muy afín. De hecho, el hijo de Rab Mordejai Eliyahu, que es hoy en día uno de los grandes referentes del mundo
nacionalista ortodoxo. Él dice, yo digo que no se puede. El que entra y se apoya al rabí que entra te va a decir, te bendigo por lo que haces, tenés mi apoyo. Pero sabés que yo opino que no se puede. Claro. Entonces es algo, es algo muy masivo El rechazo. el rechazo, tal cual. Y si queremos encontrar dónde empieza el permiso para entrar, porque este permiso, que empezó con quizás unos 4.000 judíos entrando al año, y hoy en día estamos en cerca de 40.000 judíos que entran al año, este permiso inicia con el Rav Goren, justamente Claro. mencionamos antes, que primero fue Rab de Ejército y después fue el rabino principal de Israel. Él dijo que sí, que hay que entrar, con todos los recaudos, con la misma del principio, con el camino delineado, que sabemos que según él seguro no había Beit HaMikdash, no había zonas prohibidas de entrar, y eso es lo que la gente hace y lo que la gente al día de hoy se apoya lógicamente para entrar. Por eso uno ve entrar, ve las fotos y ve gente que son, por la vestimenta podemos deducir que son gente observante, Sí. son gente incluso jaredíes que entran también, hay de todo, pero justamente se apoya en esta opinión que dice que sí, que de vuelta es la opinión minoritaria. Por el contrario, si queremos hacer una balanza, hay que respetar todas las opiniones, pero es mucho más fuerte el apoyo a la prohibición que al permiso. Ahora, lo que obviamente no podemos ser necios y quitar dentro de esta ensalada de opiniones tiene que ver con la cuestión sentimental, que también se mezcla, porque a mí me da la impresión de que muchos, aquellos que quieren ir ahí, que ni siquiera van por la cuestión religiosa, porque si analizamos una cuestión religiosa o espiritual, bueno, en teoría, si fuese que estuviera permitido entrar ahí, estamos hablando de un lugar de una santidad muy elevada. Sin embargo, obviamente con este conflicto con los palestinos y los israelíes, ya hay como una competencia de como, mira cómo sí puedo entrar, mira cómo tengo derecho a entrar. Entonces, ahí se van mezclando las cosas y es muy difícil lograr separar, porque, por ejemplo, cuando uno vive en un país, entonces hay muchos ataques y uno siente, bueno, al final estoy en mi país y no puedo vivir tranquilo. Entonces, por otro lado, mira, yo vivo en mi país y voy tranquilo y voy a cualquier lado y voy a donde tengo ganas. Entonces, por eso es que este tema del Monte Templo es tan espinoso, Sí. porque hay mucho sentimiento en juego. Sí, y sobre el sentimiento de la ley también que tenemos que mencionar antes de terminar, que es que lo que el judaísmo nos obliga a hacer, nos pide, nos exige, nos demanda como personas que queremos practicar lo que el judaísmo dice, vamos y lo hacemos. O sea, si buscamos cómo no afecta al otro, cómo se pueda convivir con la ley de un país, como ya hablamos en varios episodios, pero esa obligación no lo va a hacer, no va a dejar de poner tefilim, le molesta al vecino que yo me ponga tefilim. Bueno, Sobran las historias de gente que ha muerto con tal de cumplir con las mitzvot. seguro. Pero en este caso lo que hacemos es tener que tomar en cuenta también lo que va a pensar el otro. O sea, si mi acción hoy, yo Ariel Sharon, yo Ben Gvir, Jonathan Berim, voy a entrar al monte del templo. Digamos que me importa lo que opinan los rabinos y que está el permiso para entrar. También hay un precepto judío de no mandarte la parte, ¿no? Si sabes que, mira, lo hago porque, como si vos quiera mostrar que soy el más fuerte. Entonces, y si ese aspecto encima puede terminar de causar, esta es parte del conflicto. A ver. Si ese aspecto puede encima provocar que el otro reaccione y que después un hermano mío muera, como ya ha pasado varias veces, un judío entró y después, en el 2017, hubo un terrorista palestino que entró después en una ciudad israelí, mató a 3 personas y le declaró que los mata porque vengando la profanación de Al-Aqsa. Entonces, de repente, una acción que parecía que es justificada, porque como ya explicamos, a nivel quizás, si me apoyan la ley judía que me permite, y que Israel tiene realmente soberanía en el lugar, pero eso va a provocar que otra persona se dispare y va a ser algo negativo, también habría que tomarlo en cuenta en la ecuación. Bueno, el programa se llama Final Abierto justamente porque hay ciertas veces en las cuales disentimos. No estoy de acuerdo. O sea, yo creo, como judío, creo que la discusión hay que tenerlo en cuenta, pero me molesta el punto de partida es si el otro se ofende, porque el día de mañana, de vuelta, estamos según la corriente ortodoxa, la cual personalmente yo sigo, está prohibido subir al Monte del Templo y no subiría. Ahora, si dejo eso de un lado, y esa es la cuestión geopolítica, y si yo tengo que andar pensando que el otro se va a ofender porque yo he entrado a un lugar donde tengo permiso de entrar, entonces el día de mañana cuando venga, ¿sabes qué? Porque fuiste al cóctel, resulta que salen gente a matar, entonces no podemos ir al cóctel. Entonces uno no se puede vivir. En eso estoy absolutamente en desacuerdo. Un territorio que está en control del Estado de Israel tiene que ser, así como el ciudadano musulmán tiene el permiso de ingresar, de pasear por el cóctel y sacar fotos como ocurre todos los días, que cualquiera uno va a la Ciudad Vieja y lo ve. ¿Por qué? Por lo que el otro va a andar diciendo, yo tengo que dejar de subir. Ese argumento a mí no me gusta porque hoy empezamos con ese lugar y el día de mañana y no se le pone fin. Entiendo que es un tema sensible. Yo creo que la discusión es si queremos, o sea, lo que vos planteas es el ideal. El ideal es el mundo que vos, porque si después empezamos a pensar qué va a decir la ONU y qué va a decir, después uno no hace nunca más nada. Claro.
ser escritor de una revista y de repente si el editor me dice, no, que esto no es por acá, esto no es por esto, no escribo de acá, no escribo de allá, bueno, ¿qué escribo? Todo el día de pajaritos celestes, cosas, viste, como amorfas o cosas que no son comprometedoras. Sí, es verdad, es un planteo sano y es una aspiración a llegar. Ahora, a nivel práctico, a nivel pragmático, la lucha una cosa con la otra es, bueno, si el lugar es tan delicado, diría, como en su momento Moyada dijo, escúchame, llegaste, reventaste a todos, haz lo que quieras. No, como todo respeto también, como que se puede armar un conflicto mayor. Entonces, si ese lugar es tan sensible y no implica para mí una mitzvah, porque eso también es importante. No, por eso. Si fue una obligación ir, diríamos, ¿a qué andás sí o sí? Ahora, ¿por qué vas? ¿Por demostrar que estás acá, que sos el más fuerte? Ya, ¿qué mitzvah es? ¿Es una mitzvah o no es una mitzvah? Pero para eso, si el día de mañana viene y dice, ¿sabe qué? Una declaración, desde ahora no queremos que circule más por Jerusalén, porque si circula vamos a hacer, esto va a generar controversias, y sale un dictamen del Estado que dice, le pedimos a toda la población que no circule más por Jerusalén porque genera controversias. O sea, eso sería una locura, o sea, no tiene fin. Acatar es ese tipo de... Eso es un patotero, eso es el patotero. Eso es un patoterismo total. Mira, ¿yo por qué? Porque me molesta y no entres. De vuelta, esto cuando estuvo bajo control musulmán, los judíos subían a rezar ahí. Había acceso. Y ahora, cuando hay control judío, uno tiene que tener miedo. De vuelta, entiendo que es un tema conflictivo, pero el argumento ese no va a tener nunca fin eso. Yo me inclino, un judío no debería subir por el dictamen alágico. Nosotros escuchamos a los rabinos, la gran mayoría de los rabinos dice que está prohibido, hasta ahí llego yo. Pero andar ocupado de qué va a decir esto, qué va a decir lo otro, no creo que tenga fin, pero bueno, Sí, bueno, no. para eso abrimos un poco la discusión. En la otra parte de la balanza sería Sí. justamente tomar en cuenta que el lugar que hoy en día es sensible y eso va a provocar la muerte de un hermano, o sea, vos por mostrar que estás acá vas a, digamos, la persona que en 2017 entró, no fue una persona que entró, fue unos policías, fue un atentado, fue otra situación. Pero digamos que hubiera pasado con lo de Ben o con lo de Ariel Sharon, esa entrada causó la muerte de 10 personas. No, ¿Vos podés sumar a eso? pero no causó la muerte, no. ¿Por qué vas a decir eso? Porque ese lugar es tan delicado que crea la ofensa. Y si mañana es delicado la cuadra enfrente de tu casa, analizaremos la cuadra enfrente de mi casa. Si mi acción va a causar casi directamente que muera otra persona, que yo por respeto yo quiero que viva, lo tengo que entregar. O sea, la pregunta es ¿hasta cuánto uno va a ceder por otros? Y por eso te digo, yo creo que el marco tiene que ser el marco alágico. Tengo una obligación, tengo una mitzvah, quiero cumplirla, voy. Ahora, si es que no, podría ceder tranquilamente, como cedimos en un montón de cosas y como pueblo judío también cedemos al día de hoy. Pero vuelta, al final, como dijimos, queda abierto. sí, este programa ya queda abierto. Para eso presentamos el tema, abrimos un poco el juego. Los invitamos a todos a dejarnos qué opinan ellos también, porque justamente es un tema para debate, para que la gente opine en los comentarios, lo deje su opinión y las escucharemos, las leeremos a todos. Como siempre le decimos, suscríbanse, compártanlo en las redes sociales que estamos activos de distintas maneras. Recomiéndenlo, obviamente, en un pecho también pueden apoyar la causa. Como verán, estamos intentando que este proyecto vaya creciendo de a poco. Agradecemos nuevamente a Becayam, a Ariel Katz en la producción también. Y los esperamos en la próxima. Muchas gracias.